la importancia, ¿no? que estos, estos contemplan dentro de toda la economía. Eh, para este caso vamos a hablar básicamente de Perú, el caso de Venezuela y también de Panamá. Como es bien cierto, los bancos centrales son pilares dentro de cada economía, ¿no? Y por eso es la importancia o la relevancia de hablar de ellos, porque va a depender mucho del consumo de valga la redundancia, de los consumidores, la importancia de sus instrumentos que maneja el Banco Central. Entonces vamos a centrarnos, vamos a detallar, vamos a ver cómo manejan cada país todos sus instrumentos del Banco Central. Básicamente nuestra metodología de uso que tratamos en nuestro trabajo de investigación fue en revisar la literatura, trabajos influyentes y relevantes acerca de estos países. Y con esta mirada crítica vamos a presentar nuestro trabajo para que ustedes puedan conocer y puedan entender más o menos cómo funciona cada marco institucional de estos países dentro de los bancos centrales, ¿no? Y va a comenzar mi compañera Charmely explicándoles que la definición básicamente de un banco central. Oh, sí, bien. Buenas noches, chicos. Les diré, ¿no?, qué es el Banco Central. El Banco Central es una entidad de carácter público que es responsable de ejecutar la política monetaria, gestionar la moneda de una nación o un conjunto de ellas y supervisa la oferta monetaria. Ahora, siguiente página, por favor. También ahora hablaremos sobre las funciones. Una de las funciones es la canalización del ahorro a través de la demanda de una rentabilidad por la confianza del cliente de su depósito de capital en el banco. Otra es la seguridad en el depósito de capital, la emisión de préstamos y créditos, emisión de productos financieros, el control de la masa monetaria en circulación, siguiendo las directrices de los bancos centrales. También tenemos el cumplimiento de los ratios mínimos de reservas para garantizar la liquidez de la masa del capital de sus clientes. También equilibra el cociente entre la expansión del crédito y el volumen de depósitos. También ofrece servicios de asesoramiento financiero y patrimonial. Y por último, permite aplazar pagos y uso de tarjetas de créditos y débito para la disposición de dinero en efectivo. Siguiente página, por favor. Ya, ahora les diré la importancia de los bancos, ¿no? Los bancos centrales son responsables de mantener la estabilidad de los precios y la confianza en la moneda nacional, produciendo efectos en la regulación de crédito y el ahorro. También persigue a la banca central a gestionar eficientemente las reservas internacionales para afrontar turbulencias financieras y cambiarias. Actualmente el volumen de las reservas totales que gestionan los bancos centrales ascienden aproximadamente a 13 billones de dólares, convirtiéndose en actores muy relevantes en el escenario económico actual. Le paso la voz a mi compañero. Bueno, vamos a empezar a analizar el Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, el 9 de marzo de 1922 se creó el Banco de Reserva del Perú, pero el 28 de abril de 1931, junto a un grupo de expertos, se transformó al Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, hay dos aspectos fundamentales que la Constitución establece con relación al Banco Central: su finalidad de preservar la estabilidad monetaria y su autonomía. Y bueno, de acuerdo a la Constitución, tiene las siguientes funciones, ¿no? Como podemos ver, que es regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer un análisis de las acciones del BCRP en la actualidad, ¿no?, en los últimos 3 años. Bueno, cuando el país se declaró en estado de emergencia a nivel nacional para contener la expansión del COVID-19, ahí vamos a verificar la imagen de declararse de emergencia, el BCRP tomó medidas orientadas a promover el correcto funcionamiento de los mercados, enfocándose en la reducción de los costos de financiamiento, la provisión de limpieza al sistema financiero
y la reducción de la volatilidad de las tasas de interés a largo plazo y el sistema de cambio. Bueno, de acuerdo al Departamento de Estudios de Economía de Scotiabank, la volatilidad del tipo de cambio fue afectada en el 2021 por la incertidumbre política que tuvimos en las elecciones y en el 2022 por la incertidumbre en el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero la economía de nuestro país, a pesar de todas estas situaciones, ha crecido mucho más en comparación a los demás países de América Latina, ¿no? Siendo en el año 2023 en la moneda peruana la más estable de toda América Latina, ¿no? Y esto es mayor debido a las buenas acciones que ha tenido el BCRP, bueno, al mando de Julio Velarde, garantizando la estabilidad de la moneda y posicionándose como una de las monedas más estables de América Latina, como lo indica el caso. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar del país de Venezuela, ¿no? Cómo el Banco Central ha perdido básicamente su autonomía, ¿no? En este país. Como sabemos, el Banco Central de Venezuela perdió su autonomía, ¿no? En los últimos años debido a la influencia política de los gobiernos, ya que los gobiernos o los presidentes tenían una gran influencia, ¿no? En cuanto al Banco Central, y ellos eran los que o controlaban o manipulaban, ¿no? Lo que es la moneda a sus beneficios. Además, como sabemos, el Banco Central de Venezuela ha enfrentado, ¿no? diversos desafíos en los últimos años. Esto debido a la crisis económica y política que atraviesa el país. Uno de ellos es la inflación, ¿no? que ha alcanzado niveles altos en los últimos tiempos, lo que ha llevado a la devaluación significativa de la moneda nacional. Según el informe del Fondo Monetario Internacional, Venezuela nos muestra, ¿no? que Venezuela ha experimentado una inflación considerablemente alta, lo que ha afectado significativamente la estabilidad financiera del país. Además, decimos que las sanciones internacionales han restringido, ¿no? lo que es la capacidad del Banco Central de Venezuela. Esto ya sea para realizar transacciones financieras internacionales. Venezuela básicamente le han cerrado las puertas, ¿no? en lo que es la exportación o la importación a otros países. También es donde también cayó, ¿no? lo que son sus reservas internacionales netas. En el año 2020, de acuerdo con la estimación del Fondo Monetario Internacional, el Producto Bruto Interno se redujo, ¿no? en un 30%. De esta manera, para el cierre de 2020 se notó, ¿no? una pérdida del 75% del PBI total. Un punto que tenemos que recalcar aquí, que afectó mucho también lo que es la estabilidad política y económica del país de Venezuela, fue la corrupción, ¿no? y la falta de transparencia en el gobierno. Y básicamente sus instituciones financieras han perdido, ¿no? lo que es la autonomía, como lo dije, gracias a los estándares políticos, ¿no? que rigieron este país. Voy a dar pase a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Continuamos con Panamá. Panamá ha demostrado que sin un banco central es un caso excepcional, ¿no? Ya que Panamá no tiene un banco central de reserva. Entonces, Panamá ha demostrado que es posible mantener la estabilidad financiera y monetaria sin tener un banco central propio. El uso del dólar estadounidense como moneda oficial y un sector bancario bien regulado han sido factores importantes en el éxito económico del país. A pesar de ello, aún existen desafíos económicos y sociales que deben abordarse para mantener el crecimiento económico sostenible. Algo muy importante, ¿no? Sobre Panamá sin Banco Central. Panamá acumuló entre enero y diciembre del 2021 una inflación tan solo del 1.6%, mientras que la tasa de crecimiento de su PBI se elevó al 15.3%. ¿Cómo funciona una economía sin Banco Central, no? Esto se debe a que Panamá en 1971 decretó la apertura del sector bancario, llegando a tener más de 100 bancos internacionales, lo cual permite la integración financiera internacional y el manejo privado de la masa monetaria,
los bancos están obligados a actuar responsablemente para mantenerse a flote. Entonces, se puede decir que la tasa de inflación se mantiene respecto a los bancos, ¿no? Que, digamos, si uno aumenta los intereses o la tasa de interés, digamos, el otro puede bajar y por medio del mercado se mantiene, ¿no? Y debido a la competencia bancaria y sin un banco central que facilita la cartelización, los bancos no pueden inflar de manera sincronizada, ni tampoco pueden confabular sus tasas de interés, guiados por el Banco Central. La banca se encarga de limpiar los excesos, productos de las expansiones, contrayendo el crédito, ocasionando así la necesaria recesión en el momento preciso. Los bancos centrales hacen lo contrario, tratan de inflar la masa monetaria en los momentos de recesión, lo cual obstaculiza la limpieza de las malas inversiones, empeorando la recesión. Ahora, su vinculación histórica con Estados Unidos llevó a que se tomara el dólar como moneda del país, por lo que un banco central no era necesario, porque la oferta de dinero en dólares era proporcionada por el propio mercado. De esta forma, las autoridades de Panamá no pueden crear dinero de la nada, no pueden imprimir billetes a su gusto, lo cual garantiza el alto grado de estabilidad monetaria. Le doy paso a mi compañero. Bueno, después de analizar dos países que tienen un banco central bien regulado y el otro mal regulado, y un país que sí funciona aún sin tener un banco central, ¿no? Con la dolarización, hemos analizado una entrevista, ¿no? Que nos pregunta, ¿es posible un sistema monetario sin banco central? Pero eso es un sistema monetario sin un banco central estatal. O sea, lo que se propone es un banco central, pero privatizado. Entonces, primero debemos mencionar que la evidencia empírica nos dice que en general el sector privado es mucho más eficiente que el sector público, a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, ¿no? Donde el sector público mayormente genera más costos, más gastos y la productividad es mucho menor, ¿no? Mayormente es también afectado por problemas políticos. Entonces, la entrevista que hemos analizado es la entrevista a Juan Castañeda, que la realizó la Universidad Francisco Marroquín el 24 de marzo del 2017, ¿no? Juan Castañeda es director, en ese entonces era director del Instituto of International Monetary Research, donde da una perspectiva diferente sobre un mejor manejo del Banco Central, ¿no? Al privatizarlo. Donde nos dice que en el siglo XX la mayor parte de los bancos centrales eran bancos centrales independientes, o sea que eran privados y tenían que rendir cuentas a accionistas. Pero a partir del siglo 30 y 40, después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando los bancos centrales perdieron esa independencia y se estatalizaron, ¿no? Y menciona la crisis, entonces aquí nos menciona por qué privatizarlo. Nos da un ejemplo, la crisis financiera. La crisis financiera que ocurrió en el año 2008 y 2009, ¿no? Donde muchos bancos comerciales fueron, ¿no? En busca de pedir ayuda al Banco Central de Reserva de sus países, ¿no? En ayuda financiera y liquidez. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Bueno, es lo que pasa, ¿no? Los bancos centrales fueron a ayudar en busca de ayuda financiera y liquidez, ¿no? Y la respuesta que tuvieron del banco fue demasiado lenta, entonces fue demasiado tarde y no trajo buenas consecuencias. Entonces, si hubiera sido este banco privatizado, hubiera podido ayudar de una manera mucho más rápida a estos bancos comerciales, ¿no? Ya. Entonces, lo que busca este autor es que no haya participación ni del Estado en el Banco Central. Defiende que este Banco Central no debe estar controlado por ningún poder político, ¿no? Sino que se podría delegar estas funciones a un banco comercial que opere junto con otros bancos comerciales y que sus acciones estén promovidas por un interés propio. Donde el banco tendría muchísima más información porque estaría relacionado con los bancos comerciales y incentivaría en una intervención buena del mercado y así mantendría la estabilidad financiera y monetaria. Y se tendría que rendir cuentas a los accionistas, ¿no? Entonces, los accionistas velarían por el mercado y también por sus intereses, ¿no? Entonces, en estos casos ya no se presentaría la inflación. Y bueno, y para finalizar la entrevista, el economista nos dice que muchos economistas, cuando se les pregunta que trabajan en bancos centrales, no consideran ni siquiera la posibilidad de que podría haber un banco central privatizado, ¿no? Porque actualmente, como sabemos, la mayoría de bancos centrales tienen autonomía, ¿no? Pero es como que una autonomía entre comillas, ¿no? Porque igual sigue
actuando el poder del Estado y aún así por eso presenta limitaciones, ¿no? Y bueno, nos da unos dos últimos ejemplos, que es el de Escocia y el de Inglaterra, ¿no? Que en el siglo XVIII, Escocia tenía distintas monedas, ¿no? El Banco Central era privatizado, muchos bancos estaban privatizados, y bueno, su economía era muy estable y las monedas que también está muy bien. Muy diferente que en ese siglo XVIII en Inglaterra, el banco era privatizado, pero tenía intervención del Estado, ¿no? Entonces, y su economía no era buena. Siguiente, por favor. Ya, chicos, esto. Como conclusión, como primera conclusión vamos a tener que en un mundo económico tan turbulento, los bancos centrales son como el timón, ¿no? Que van a guiar a estas naciones hacia una estabilidad monetaria. En el caso tanto de, como se habló de Perú, Venezuela y Panamá, estos son como guardianes financieros y para que básicamente van a preservar la confianza de los inversores y van a impulsar la sostenibilidad, ¿no? Y proteger tanto a los ciudadanos o a los consumidores mismos de estos vaivenes económicos. Bueno, la segunda conclusión es que los grandes desarrollos recientes de la política monetaria en América Latina son de naturaleza institucional, ¿no? En casi todos los países de la región. Bueno, entre estos, los países que mencionamos, ¿no? Que es Perú y Venezuela, que adoptaron una gran reforma del Banco Central y que, bueno, se enfocan su objetivo en la búsqueda de la conservación de la estabilidad monetaria. Siguiente, por favor. Bueno, los bancos centrales privatizados tuvieron y podrían tener buenos resultados, ¿no? Frente a los bancos estatizados, que es en lo que actualmente estamos, porque la banca comercial con interés en el propio mercado funciona bien operando junto con otros bancos. Como se dijo, con mucha más información, con más incentivos, intervendrían bien y a tiempo y así tendrían la estabilidad, una gran estabilidad en el sistema financiero, ¿no? A pesar de la autonomía que actualmente tienen los bancos centrales, bueno, aún presentan limitaciones, ¿no? En los poderes políticos. Mm, Bueno, para terminar, decimos, ¿no? Que la existencia de un banco central no es garantía de éxito o fracaso económico. Lo que importa acá es la gestión adecuada y la independencia del Banco Central, así como el modelo económico adoptado por el país. Bueno, la regulación adecuada y estabilidad financiera son importantes, ¿no? Para el éxito económico, independientemente si un país tiene o no un banco central. Bueno, eso básicamente sería todo, ¿no? En cuanto a nuestro grupo, muchas gracias.